Tremenda vergüenza internacional y humillada que se llevó el señor Restrepo, Abelardo del Espriella y el mismo Mauricio Gómez Amín. Imagínense ustedes que se van a hacer el espectáculo en el Perú con la posesión de Keiko Fujimori y estos personajillos muy orgullosos de su trabajo, pues obviamente le iban a mostrar tremenda vergüenza al pueblo colombiano. Empezamos el show con el señor Mauricio Gómez y obviamente que Restrepo también hacía de las suyas. Un honor compartir con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en el marco de nuestra agenda internacional. Por instrucción de nuestro presidente electo Abelardo, seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación y construyendo alianzas que impulsen el comercio, la inversión y el desarrollo de nuestra región. En pocas palabras, ellos iban al Perú como delegación oficial del gobierno de Colombia, sin ni siquiera haberse posesionado el señor Abelardo del Espriella. Y obviamente que este hombre compartía estas fotografías. Primero, con el payaso de Milei, que tiene cara de todo, pero menos de presidente. Nada más su contorno facial, su pelo, la gestualidad de sus manos, dejan ver lo que sea menos que ser presidente. El señor Noboa del Ecuador. Y también vemos al señor presidente del Paraguay. Todos miembros de la extrema derecha regional. Y pues obvio que la prensa en el país, como el tiempo lo decía, mírenlo, delegación del presidente electo Abelardo del Espriella en Perú para la posesión de Keiko Fujimori. Adelanta encuentros de alto nivel con líderes de la región. Seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación. Esto es fundamental tenerlo bastante claro de cómo ellos se empezaban a vender como delegación oficial por parte del gobierno nacional. Y obviamente, muy grato compartir con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que hoy asume al frente de su nación. Y compartía esta fotografía. Recordemos que este Mauricio Min es delegado como futuro ministro de Comercio. Y él obviamente que aprovecha todo este espectáculo, pues, para primero pegarse un champú, hacerle el show a Abelardo del Espriella y demás circunstancias. No es lo único, porque acá empezaba también las publicaciones del señor José Manuel Restrepo. Colombia y Perú abren una nueva etapa de cooperación. Acordamos con el vicepresidente del Perú, Luis Garraleta, reactivar la agenda bilateral para fortalecer el comercio, la seguridad, la integración energética y el trabajo conjunto en beneficio de los ciudadanos de ambos países. Con el liderazgo del gobierno de Abelardo, Colombia impulsa una política exterior orientada a construir alianzas estratégicas, fortalecer la integración regional y generar más oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de la región. Y este señor compartía este video de 30 segundos con el que ya posesionado vicepresidente Luis Garraleta del Perú. Y obviamente todo su espectáculo rumbo a la posesión de Keiko Fujimori en representación, mírenlo bien, para que veamos lo que sucede ahorita, en representación del presidente de Colombia. O sea, ellos iban como agenda oficial del gobierno nacional en representación de Colombia. Ellos olvidaron totalmente que ni siquiera se han posesionado
se han posesionado y ya empezaron a ejercer funciones diplomáticas internacionales. Restrepo en representación, dizque del gobierno nacional, y lo podemos ver. Las imágenes ellos mismos la compartieron tarde noche este 28 de julio y muy de la mañana de este 29 de julio también. Teniendo esto claro, el señor seguía haciendo de las suyas. También dijo, me encontré con Milei y le llevé los saludos del tigre a Abelardo de la Espriella. Y obviamente que compartía este video. O sea, ellos muy orgullosos del desastre que tiene Milei en la Argentina. Milei en la Argentina. Vean esto. O sea, ¿será que nos van a llevar al mismo hueco que ahora está Argentina? Señores, sería bastante grave. Sería bastante grave. Y pues obviamente que la prensa hacía sus favores, empezando con Semana. Mauricio Gómez Amín se reunió con presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay, o sea, delegación oficial. Y aquí es donde ellos quedan totalmente humillados, señores. Quedan totalmente acabados porque la narrativa de este hombre era representación del presidente de Colombia, agenda oficial. ¿Qué dice la prensa? Miren, la reunión de los presidentes de Sudamérica, y aquí no vemos la representación, si vemos esta fotografía, la representación del gobierno colombiano. O sea que los dejaron totalmente por fuera, ni siquiera en esta fotografía. Vemos al rey de España y a los demás presidentes de la región. Noboa, Milei, Asfura, y este tipo de personajillos. Y mi pregunta es, ¿dónde está Restrepo? ¿Dónde está Mauricio Gómez Amín? Vean, la misma escena esto es quizás el Congreso del Perú, ¿sí? El Congreso del Perú. Y lo vemos acá. Presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, Argentina, Javier Milei, coincidieron en Lima durante la ceremonia de la posición de Keiko Fujimori como mandataria del Perú. Y aquí vemos al rey de España, a Feijóo, Noboa, al de Paraguay y al de Argentina. Y no vemos para nada a Restrepo. No vemos para nada a Mauricio Gómez Amín. ¿Qué significa? Pues obviamente que lo sacaron del parche. Ustedes acá no hacen ninguna representación oficial de Colombia y por favor no deben salir con nosotros, que somos los mandatarios en legítimo ejercicio de nuestras naciones. Tremenda vergüenza, tremenda humillada. Salieron totalmente acabados, señores. Y no me lo estoy inventando yo. Aquí lo podemos ver. José Antonio Katz, Santiago Peña, Tito Asfura, Daniel Noboa, Rodrigo Paz, Christopher Landau y el rey Felipe VI. Y mi pregunta es, aquí en todas estas personalidades, ¿por qué no está Restrepo? Lo sacaron de taquito. Yo no veo a Restrepo. Ni en esta fotografía con los gringos también. Miren, mírenlo, mírenlo. Ay, Dios mío, tremenda humillada. Incluso en esta fotografía, si analizamos muy bien a Javier Milei, está al lado de su hermana. La hermana de Javier Milei se sentó en la mesa de estos fachitos presidentes. Y Restrepo ni Mauricio Gómez, como autoridades, están por ahí. La misma CAF, hoy un día histórico para la región andina en el marco de la toma de posición de la presidenta del Perú, coincidieron el presidente de Chile, Kast, Bolivia, Rodrigo Paz, Ecuador, Daniel Noboa, Panamá, José Raúl Mulino, y el vicepresidente electo de Colombia. Primera fotografía. Y vean, aquí se aparece porque es la CAF. De resto, como lo podemos ver, lo dejan totalmente humillados.
lo dejan totalmente acabado. El presidente del Paraguay, Santiago Peña, compartía la fotografía también. Vean, la hermana de Milei, aquí la podemos ver. Y yo no veo para nada a José Manuel Restrepo. Miren la hermana de Milei, que, uy, señor, qué cara. Ustedes me disculparán, pero tiene cara de todo menos de nada bueno. Y lo podemos encontrar. Ayúdenme ustedes si es que estoy ciego, porque no veo las autoridades que decían representar a Colombia. Solo la CAF fue quienes los mostró. La prensa Radio Nacional AM también lo mostraba. Y no veo para nada a Restrepo. Todos los presidentes en Perú con el rey de España. Incluso este usuario respondía, el rey de España y todos los demás presidentes deben estar preguntando qué hace Karina Milei en esta ronda. Y mi pregunta desde Colombia es, ¿qué pasó con Restrepo? ¿Qué pasó con Mauricio Gómez? ¿No era que iban en representación del gobierno del presidente Abelardo del Espriella? Señores, esto es más que todo una vergüenza nacional, una vergüenza internacional, para lo cual quedan totalmente humillados, humillados. Carlos Viginowski Centeno, este señor mexicano, decía, un narco, Daniel Noboa, la hija de un genocida, Keiko Fujimori, un presidente espurio, Nasir Fura, un inepto y zángano, Vicente Fox. Estas son las bellezas que fueron al Perú a acompañar a otra impresentable como es Keiko Fujimori. Pero bueno, obviamente que las redes estallaban. Y para lo que sí salía, el señor Restrepo arranca una nueva etapa en América Latina. Nuestras más sinceras felicitaciones a Keiko Fujimori por su posesión. Estamos listos bajo el liderazgo del presidente Abelardo para fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, vínculos que se traducen en beneficios para el pueblo colombiano y peruano a través de empleo, oportunidad y competitividad. Trabajaremos sin descanso para conseguir un continente milagro. Y compartí este video. ¡Uy, Dios! Vamos a arrancar una nueva etapa en América Latina donde hay más identidad en principios y valores esenciales, en la defensa de la democracia, de las instituciones, de la iniciativa privada, del valor de las libertades. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria, ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República. Viene una nueva era, un nuevo momento brillante para América Latina. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal que si de verdad fuera esto brillante? Y obviamente que los usuarios colombianos no se hacían esperar. El investigador Juan Poe. Mensaje al vicepresidente Abelardo del Espriella, el padre de Keiko Fujimori y Montesinos, permitían al narco por $50,000 y su edecán era un narcopiloto. Keiko recibió 41,000 soles de un narco y su familia le incautaron las sustancias en su propiedad. Preguntan, ¿ustedes sabían de todo este embeleco, de todo este chicharrón? Pues señores, para nada, para nada. Mientras tanto, el progresismo, para cerrar este caótico capítulo de una extrema derecha colombiana muy mal parada, que quedan totalmente humillados a nivel internacional, porque ni siquiera les prestan atención, los dejan, como decimos coloquialmente, como la guayabera por fuera. Miren lo que viene trabajando ya en los últimos días el progresismo a través del Ministerio del Trabajo. Ministra, ¿qué estaba radicando el Ministerio del Trabajo con la Canciller de la República? Bueno, estamos
presentando 3 proyectos de ley. Uno que es el cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional que ajusta las labores de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Subsidio Familiar con relación a las cajas de compensación familiar, que son instituciones tripartitas dirigidas al bienestar de los trabajadores de Colombia. Se trata de que las labores de inspección de la superintendencia protejan esos importantes recursos que son aportes en gran medida de los trabajadores de Colombia. Y hay 2 convenios internacionales de la OIT que ponemos a consideración del Congreso de la República. Estamos seguros que tú, María Fernanda Carrascal, la bancada del Pacto Histórico, las bancadas de lo que fue la coalición de la Alianza por la Vida, acompañen estas 2 iniciativas. Una que tiene que ver con un convenio que compila todos los convenios en materia de seguridad y salud en el trabajo, que ayuda a disminuir la informalidad y a proteger la vida y la salud de los trabajadores en el mundo del trabajo en Colombia. Y hay otro muy importante que tiene que ver con el trabajo de mar o con los trabajadores marítimos. Si en algún lugar del mundo del trabajo hay rezagos y expresiones del esclavismo laboral, es en el trabajo de mar. Nosotros hemos constatado situaciones de esclavitud en Colombia a partir de la inspección, vigilancia y control que hemos hecho en el ministerio, en este gobierno del cambio, en empresas, por ejemplo, como Bancamps y en otras empresas que abusan de los trabajadores y que los tienen sometidos a verdaderas condiciones de esclavitud. Hay 113 países que ya ratificaron ese convenio. Este convenio es fundamental. De los convenios internacionales para ser ratificados y que entren al bloque de constitucionalidad, es decir, que se hagan obligatorios para el Estado colombiano, deben ser discutidos por las comisiones segundas del Congreso de la República y luego, por supuesto, entrarán a las plenarias donde los defenderemos con todo lo que tenemos, con nuestros argumentos y, por supuesto, con nuestra firme convicción de que los trabajadores y las trabajadoras deben ser protegidos, defendidos en sus derechos para que, por supuesto, también sean más productivos. Así que gracias al Gobierno del Cambio por dejar esta semilla sembrada en el Congreso de la República, este nuevo Congreso de la República, y ahí estaremos defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Desde el Congreso hicimos audiencias justamente para este tema y también denunciamos lo que halló el Ministerio del Trabajo en este gobierno, el Gobierno del Cambio, así que les seguiremos acompañando como siempre. Hay que hacer mucho control político, ministro. Así es. Ahí lo vemos, el trabajo totalmente para el pueblo colombiano, más estos personajillos humillados. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y vamos a difundir este contenido desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.